Sobrevivimos a este asedio, a esta presión infernal que literalmente duró 90 minutos. Parecía que no se iban a cansar nunca. Creo que fue impresionante el despliegue físico del Newcastle y también de nuestros jugadores que aguantaron. De hecho, creo que el partido lo reflejan mucho esas imágenes de Rafinha rasgándose de la impotencia el jersey, porque realmente el Newcastle dio un grandísimo partido. Como siempre decimos, al César lo que es del César. O sea, el Barça pudo estar mejor, pudimos haber metido 6 goles, pudimos haber hecho fútbol champán, sí, lo que quieras. El Newcastle dio, yo creo que el mejor partido en su historia, y no es casualidad que son top 3 equipo, creo que a nivel europeo en presiones, porque es brutal lo que hicieron hoy. De verdad que las personas que están criticando o que le están tirando mierda al Barcelona es que realmente me pongo muy en duda si alguna vez han jugado fútbol, porque estos partidos suelen suceder. O sea, tú no puedes pretender ir a la casa de cualquier equipo a pintarle la cara a todos. O sea, es prácticamente imposible. Y más cuando es un equipo Premier, cuando es un club estado y cuando tiene grandísimos jugadores en una afición que aprieta muchísimo. Entonces hay que tener todo esto en consideración al momento de ponerlo sobre la mesa. Además de que tú vienes de un desgaste impresionante la semana pasada con el intento de la remontada, con el partido de la Atlético, que también otros que se dieron la vida. Ya sabemos que el Barcelona es el mejor equipo en la historia de este deporte, entonces el 99% de los equipos van a intentar dar por lo menos el partido de sus vidas frente a nosotros. Ya será que si lo pueden lograr o no, pero de entrada van a intentar ir por nosotros, van a intentar que nos gastemos, que nuestro estilo no lo podamos aplicar, y eso fue lo que el Newcastle consiguió en este partido. Literalmente no podíamos dar 2-3 pases seguidos porque estaban ahí, y si no era de forma legal, con alguna faltita o algo, y luego el árbitro estuvo muy permisivo. Creo que se comió varias amarillas. Fue un poquito más permisivo de lo que debía, porque a Pedri lo tenían bastante harto a patadas, también a Lewandowski, a Lamine también lo agarraban bastante. Entonces creo que ahí pudo haber frenado un poco ese juego, pero dentro de lo que cabe el Newcastle hizo un partidazo. Creo que tampoco fueron muy sucios, fue un partido dentro de lo que cabe bastante limpio. Me sorprende, no fueron tampoco irrespetuosos ni nada. Yo creo que ellos hicieron su partido, su afición hizo su partido, y nosotros a lo nuestro, que fue sobrevivir. Creo que este fue un partido de sobrevivencia, y creo que más allá de lo que podemos criticar al fútbol que desplegamos hoy, yo me quedaría con lo positivo. Hay que intentar ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Creo que esa es una filosofía de vida que va a ayudar muchísimo a por lo menos atraer o generar energías muchísimo más positivas, ¿no? A nivel general en tu vida, en la vida de los demás. Creo que es un acercamiento a este tipo de situaciones que es muchísimo más favorable para tu salud mental inclusive. Así que intentemos ser positivos, ver los lados más brillantes del equipo, y obviamente hacer autocrítica, y los lados que pueden ser un poco más opacos, intentar corregirlos, pero tampoco ser muy duros, porque hoy el equipo se dejó el alma, se dejó todo lo que tenían. Ya vimos, ¿no? Bernal ya no podía más, Pedri no podía más, Araujo estaba ahí que se le subían los gemelos. Luego también Lewandowski peleándose con medio mundo. Creo que todos estuvieron luchando, lo estuvieron intentando. Algunos estuvieron más, menos finos, pero al final el espíritu del equipo estuvo ahí, y hoy sacamos un partido que normalmente hubiéramos perdido. Creo que el Barcelona, por lo menos en los últimos años, había estado en una dinámica en la cual cuando no estábamos dando un buen fútbol, perdíamos. O sea, no podíamos sacar este tipo de encuentros porque el equipo se venía abajo muy rápido, no podía con la presión, no podía con el hecho de no tener el balón, de no poder aplicar su filosofía, de no poder salir de ciertas técnicas y tácticas que el rival te aplica, ¿no? Sobre todo ese marcaje 1-1 con una presión muy alta y muy agresiva. Si no salíamos con la flechita así súper arriba y que no salían todos inspirados, o 2 o 3 las estrellas que salieran con literalmente
la flecha muy muy hacia arriba. Era muy complicado sacar esos encuentros porque normalmente te va a llegar un equipo con el triple o con inclusive el cuádruple, ¿no?, de actitud, porque lo del Newcastle literal salió a dar el partido de su vida, y creo que en el Barça sí estaba motivado, tenía muchas ganas y todo, y aún así aguantó ese asedio, porque normalmente lo que suele suceder y lo que estaba pasando en los últimos años con un Barcelona que no salía al 200% y que no podía igualar por lo menos en intensidad al rival, solía comerse varios partidos goleadas, ¿no? Entonces recordemos que tuvieron un toque de atención con el Atlético en donde el Atlético salió al 200% y nosotros salimos a un 80-70 y nos terminaron goleando y metiendo 4 goles en un tiempo. Así que el equipo aprendió su lección. Creo que supieron jugar también en el barro, ¿no? Llevar el partido un poco también como fue en San Mamés, que es un partido para nada, pero para nada cómodo del equipo, que estaba bastante, pero muchísimo, o sea, creo que esta es la clave. El equipo estaba fundido, o sea, el desgaste físico era brutal, pero brutal, o sea, ya no podían y aún así dieron las últimas gotas de esfuerzo, ¿no? Ahí se esforzaron, lo intentaron hasta el final, sudaron lo que tenían que sudar, ahí se dejaron el alma y sacamos un resultado que para mí es oro. O sea, sé que el juego no fue espectacular, muchos dicen, no, es que con este partido, si nos llega un Bayern, un PSG, o sea, para empezar son filosofías diferentes. Con un Bayern y con un PSG va a ser un juego muchísimo más técnico y táctico que físico. En este caso nos llevaron a su partido, en su cancha, en sus condiciones, y creo que evidentemente el Barça las tiene que perder. Y también fuimos muy inteligentes porque el Barcelona sí pudo ser más vertical, pudo ir más al ataque, pero piensa que este es un partido de 180 minutos y apenas se jugó la primera parte. La vuelta es en tu casa, entonces tranquilidad. Si hay un momento de ser vertical, es en tu casa, con tu gente y un poquito más descansado y con los jugadores recuperados que tienen que estar, porque vimos que Eric García se cayó de la convocatoria al último minuto. Y eso para mí es aparte de que fue una mala noticia, pero es un aspecto a considerar, porque entró Ronald Araujo, que he visto que lo han criticado muchísimo, pero al final en la jugada es un poco extraña. Creo que estuvo muy bien en líneas generales, pero lo que a mí sí me preocupa un poco de tener a Araujo en el campo es que no le da tantas ventajas a Lamine y no lo acompaña tanto en ataque. Por eso Lamine también estuvo un poquito más apagado y que no fue su partido, porque no es lo mismo que esté Eric o que esté Koundé, que entienden perfectamente lo que tienen que hacer con Lamine. Saben cómo apoyarlo, saben cómo darle salida, saben cómo darle también espacio, cómo abrir campo cuando hay que abrirlo, y se pueden asociar muchísimo mejor con él. Y ya sabemos que las características de Ronald pues son totalmente diferentes. Entonces también por ese lado hay que tener muy en cuenta que Lamine no dio su mejor partido, también porque no estaba con un socio que normalmente sabe, ¿no?, y se entiende muy bien qué hacer dentro del terreno de juego. Entonces creo que más allá del tema defensivo, que para mí Araujo estuvo bien, estuvo imponente en muchos duelos, y que sí, lo puedes señalar si quieres muy forzadamente, creo yo, en la última acción, porque literalmente estaba muy fundido y ya estaba muy cansado y sí hubo un despiste, pero hermano, estuvo bien, estuvo imperial en muchos momentos durante el partido, y no puedes reducir todo el encuentro de Ronald a una jugada, que sé que es una jugada clave, que sé que es una jugada importante, pero también hay que entender, no tiene ritmo, no es su posición natural, estaba cansadísimo, y cuando estás a esos niveles de cansancio también tu mente ya no funciona igual, ya no piensas de la misma manera. Por eso es un deporte de alto rendimiento, y sé que esto es el Barça, la máxima exigencia, pero hay que entender que ahorita Araujo no es el Araujo Prime de hace por lo menos 2 temporadas, ¿no? Ahorita es un suplente, y para hacer el partido de un jugador de rotación estuvo muy bien, y creo que no sirve de nada que volvamos con el relato de Araujo en estos momentos, y si lo apoyamos puede ser que siga subiendo el nivel y que poco a poco vuelva ese Araujo Prime,
ese Araujo Prime, perdón, o inclusive supere ese nivel. Pero si ya por un error, que sí es en una eliminatoria de Champions, pero fue de último momento, o sea, también no le vas a exigir ahorita en estos momentos a Araujo que tenga el nivel de Eric, que tenga el nivel de Koundé, porque no ha tenido la misma continuidad y no ha tenido el mismo proceso que sus compañeros. Entonces hay que tener paciencia y no es momento de cortar cabezas. Ahorita hay que estar orgulloso del equipo que lo sacó el partido cuando todo apuntaba a desgracia, de verdad, que todo apuntaba a que nos íbamos a ir con ese 1-0 que iba a saber bastante mal porque ya veía el empate y ya lo firmaba y decía, ok, nos vamos con un empatito, todo se decía en el Camp Nou, tenemos ahora el contexto a favor y creo que lo podemos sacar. Pero llegó ese gol que casi la saca Joan. Es que Joan estuvo imperial. Toda la línea defensiva estuvo imperial, ¿no? Ahora no te van a salir a hablar de la línea defensiva, pero lo que fue Cubarsí y Gerard Martín para mí fueron los MVPs junto a Joan García. Y también Cancelo estuvo muy bien. Ofensivamente fue creo que por él, ¿no? Que inició la jugada del penal a Dani Olmo. Pero también defensivamente ya sabíamos que iba a tener duelos complicados. Al final fue el ángel que pusieron para competir contra Joao y se lo llevó varias veces, pero es normal. Aún así estuvo muy atento, estuvo bajando. Yo lo vi con bastante energía y muy activo. Tuvo sus errores y sus cagadas como de costumbre, pero aún así creo que esta vez la balanza es positiva y dio muchísimo más Cancelo de lo que restó. Y yo confío en que si sigue trabajando de esta manera va a poder... No sé si alcanzar su prime porque es complicado, porque el prime de Cancelo es literalmente el mejor lateral en el mundo, pero yo creo que se puede acercar a ese Cancelo que muchos conocimos o que recordamos, ¿no? De la etapa con el Manchester, con la Juventus, donde era un Cancelo top. Entonces, confianza en el portugués porque creo que cada vez se le ve mejor y es importante. Y ahora que tenemos tantas bajas en el medio campo que muchos pensábamos, ¿no? Que ahí hay un overbooking, cada vez nos damos cuenta que estamos justitos en esa posición porque pues Pedri y Bernat literalmente que fueron los titulares ya no podían más. Pedri aguantó lo que pudo, qué bueno que lo cambiaron porque no podemos darnos el lujo de que se lesione, entonces hay que cuidarlos también. Bernal ya fue definitivamente producto del cansancio que ya no podía más y creo que entró muy bien Casado y que además Olmo estuvo participativo, se le vieron destellos, gracias a él pues tuvimos ese penal y creo que esto le puede venir muy bien para la moral y que vaya recuperando confianza. Lamine estuvo más solito, ya sabemos un poco la situación que mencionamos ahorita con Araujo. Rafinha ahí lo estuvo intentando, tampoco fue su día, pero las ganas nunca faltaron, un poco que recriminarle. Luego Robert también ahí se estuvo dando, sé que tuvo una, si lo hubiera metido hubiera cambiado el relato también con Robert Lewandowski, pero es que también no le dimos muchos balones, no fue muy participativo, le costó ganar, pero es que es evidente, ve con los bichos y los portentos físicos que se está enfrentando. Iba a ser muy complicado el juego que planteó el Barcelona porque no fuimos a intentar ganar el partido, ¿no? Fuimos un poquito más horizontales en ese sentido, intentamos contemporizar más con el balón, aguantar más, y es que es lo que tocaba, porque, repito, este fue el primer tiempo, falta el segundo que es en casa, entonces, ¿para qué quieres liquidarlo en estos momentos si estás viendo que todo el contexto te está condicionando bastante? Entonces es mejor usar la cabeza, que fue lo que nos faltó en el Metropolitano, y creo que si hubiéramos seguido el mismo guión que intentamos en el Metropolitano, hoy nos caían bastantes, pero vimos que el equipo aprendió, maduró y está gestionando muy bien estos partidos que normalmente nos hubiera caído por lo menos una derrota dolorosa, y vemos que ya no sucede así, que los jugadores cada vez se les ve más completos y este es un rasgo de ello, y creo que es una señal que hay que tomar pero muy positiva en lugar de intentar ver todo lo negativo. ¿Y por qué no jugamos bien? ¿Por qué no tuvimos el balón? ¿Por qué esto que lo otro? O sea, el Newcastle salió a dar el partido de su vida. También hay que aceptar que el rival juega y que es complicadísimo ganar todos tus partidos. De vez en cuando va a haber momentos en los que estás más o menos cansado, vas a tener más o menos jugadores disponibles, vas a estar más o menos inspirado. Hay que entender que todos son momentos y más los torneos de eliminatoria, y creo que hoy hicimos un partido de equipo campeón, sinceramente. Creo que un equipo que puede aspirar a todo, te sabe ganar estos partidos también cuando no está en su mejor momento, cuando no hace su mejor fútbol, sabe rescatar los partidos, y creo que hoy fuimos un equipo campeón, literalmente un equipo campeón. Espero que
Ahora, con esta oportunidad de oro que tenemos para cerrar todo en el Camp Nou, la aprovechemos y terminemos en cuartos y ya hablaremos de ese tema. Pero en realidad también me gustaría destacar a Xavi Espart, que entró poquito ya, no sé si vieron el video hace como un par de días, subí uno respecto a las palabras, ¿no? Que decía Hansi de que lo comparaba con Philipp Lahm. Y hermano, jugó, ¿qué te gusta? 5 minutos, ¿no? Entró como al 86, ¿no? 86, 87 por ahí, cuando Araujo ya no pudo más después del primer gol, que creo que fue al 86. Y literalmente entró con todo. Parecía uno más, inclusive. O sea, sé que fue muy poco, pero parecía un titular indiscutible en el Barcelona, ¿no? Esa entrada que hace dentro del área es que te la estás jugando toda, porque si haces penal ahí, güey, imagínate, penal ya cayendo 1-0 y en unos octavos de Champions en Inglaterra, en el St. James's Park. No, en el St. James Park, estaba diciendo. O sea, imagínate lo que hubiera sido si hacía penal el bueno de Xavi. No. En su debut, con 2-3 minutos en el campo, es que no dimensionamos los huevos, el valor y el talento que debes de tener para hacer lo que hizo. Y se la jugó, le salió bien y después salió como si nada. Vi que luego en rueda de prensa dijo que realmente no pensó mucho, solo accionó. Y hermano, hay que tenerlos bien puestos para tomar esa decisión y orgulloso del morro. Ojalá este sea su nivel, ojalá esta sea la vara y que siempre esté dando este rendimiento, porque si juega los 90 minutos como jugó los últimos 5 o 10 minutos que estuvo en el campo, es que estás hablando del futuro mejor lateral derecho. Entonces confiemos, que sabíamos que muchos dicen que es un gran talento la Masía, ya lo comentamos en su video. Si quieren saber un poquito más a profundidad mi opinión respecto al tema, pues lo pueden checar, pero emociona, o sea, sin duda emociona, porque los tuvo bien puestos para hacer una entrada a un nivel, al nivel del partido en el que estaba debutando, y sobre todo que aguantó el partido y entró como si nada, entró en sintonía con el equipo. Inclusive se podría decir que le dio un salto de calidad al final en los últimos minutos, porque pues él estaba fresco, los demás estaban cansados y estuvo ahí y no desentonó. Eso me encantó el bueno de Xavi. Creo que también Rashford y los cambios que hizo Flick ayudaron un poco a que el equipo fuera más vertical, a intentar buscarla. Ahí tuvimos algunas jugadas que dices, si hubiéramos estado finos, te imaginas la de Lewandowski o la de Ferran. Tampoco es que Newcastle así le estuviera pedreando el rancho a Joan. O sea, sí estaban llegando, estaban teniendo oportunidades, pero tampoco fue que Joan sacó 80,000 balones dentro del área. No. Estuvo muy bien Joan García, muy sólido en salidas y todo, pero tampoco es que le exigiera muchísimo, porque la línea defensiva y creo que el equipo a nivel defensivo en general como bloque estuvo muy bien, destacando el desempeño de Cubarsí y Gerard Martín, que para mí estuvieron imperiales y monumentales. Creo que es importante ahora ver cómo llega el equipo, y creo que del recuperar a Eric García para la vuelta será clave. O sea, ojalá no tenga nada. Se dice que mañana le harán estudios, pero ojalá el bueno de Eric esté al 100%, porque lo necesitamos. Y creo que también en estos momentos que el Barcelona no dio su mejor fútbol y que no estuvimos espectaculares, y aún así sacamos un muy, muy buen resultado viendo cómo venía el partido, creo que hay que poner en perspectiva lo que estamos haciendo. Hay que apapachar al equipo, hay que darle amor, porque hoy se lo merecen, güey. Se dejaron el alma, güey. Y el Newcastle literalmente dio un partidazo, hay que entenderlo. O sea, el Newcastle salió con todo y dieron el partido de su vida. Si te fijas en la repetición de la transmisión, cuando el Barcelona empata o cuando se marca el penal, o sea, las caras es de derrota total, porque saben que se les fue una oportunidad de oro. Dice con un marcador muy bueno para el partido de la vuelta en Barcelona. Pero ellos eran conscientes de que es hasta difícil, casi imposible repetir un partido como el que hicieron hoy, porque, güey, si este partido lo tienen en todos de la Premier y en todos los de Champions, muy probable serían los campeones de todo, güey. Tendrían ahí un triplete, un sextete, porque literalmente yo creo que jugaron muy cabrón. O sea, el desgaste físico, si no les pasa factura en Premier, deberían de ahí checar algo, porque está muy raro cómo aguantaron todo el partido. O sea, parecían
parecía que traían como cohetes en el culo, güey, nomás no nos dejaban en paz, güey, no nos dejaban dar 2, 3 pases, güey, porque ahí ya estaban peleando y luchando, eran bien ajerosos, o sea, un partidazo, güey. Yo creo que va a ser muy complicado que repitan esto en el Camp Nou, y yo creo que ahí vamos a terminar el trabajo, ahí creo que vamos a cerrar la eliminatoria, confío, eso no significa que vaya a pasar, ¿no? Yo confío que vamos a ganar por una diferencia de 1 gol o 2 goles, yo creo, pero que nadie esté esperando una goleada, porque veía mucha gente, sobre todo culés, que estaban muy confiados que el Newcastle vamos a ganar fácil. No. Si vieron la previa del partido, ya decíamos que podíamos o perder por la mínima o empatar, pero que ganar evidentemente era lo que esperábamos y lo que queríamos, pero si ganábamos era por la mínima, como en el partido de la liguilla. Ahora, que este resultado es algo que se esperaba, un empate, te lo firmaba, y más viendo los primeros minutos cómo salieron, güey, nos estaban asfixiando desde el minuto 0, güey. Era una locura, y así aguantaron casi todo el partido. Yo esperaba que en el medio tiempo Flick hiciera un par de retoques y decía, ok, el segundo tiempo es de nosotros, ¿no? Como normalmente suele ser el guión, vamos a tener más el balón, nos vamos a intentar someter, y por ahí a lo mejor rascamos un golito. No mames, estos salieron todavía más cabrón en el segundo tiempo, y creo que el equipo ya sintió mucho el cansancio, y será la clave ver cómo estamos físicamente. Yo creo que ahora tienen días para descansar, para empezar a pensar un poco más en el partido del Sevilla, que va a ser complicado, va a ser muy complicado que el equipo se saque la cabeza esta eliminatoria. Yo creo que vamos a ver muchísimas rotaciones contra el equipo sevillano, así que ya veremos, ya lo hablaremos en la previa, veremos qué lesiones hay, qué jugadores van a estar disponibles, cuáles no. Creo que ninguno vio amarilla que se vaya a perder el siguiente, entonces creo que estamos chill, aunque a Fermín se la debieron de sacar, sinceramente. Esa era una amarilla clarísima para el bueno de Fermín, y tuvimos bastante fortuna con eso, aunque el árbitro dejó jugar mucho, entonces por lo menos ahí siguió su criterio, ¿no? Pero yo creo que si es amarilla, porque también creo que el lateral Hall le hizo una a Lamine que claramente lo hubiera condicionado todo el partido, pero creo que por compensar un poco y para seguir esa línea que ya él mismo había marcado, pues las perdonó. Pero yo creo que pues, simplemente tú puedes dejar pegar un poquito más, pero si es una de amarilla, es amarilla, ¿sabes? O sea, no es como que vas a permitir, sí, jueguen, este es fútbol para hombres, este es el verdadero fútbol, el de antes. No, a ver, no digas mamadas, cabrón. Si es amarilla, güey. O sea, tampoco vas a permitir que estén pegando de esa manera. Una cosa es permitir un poquito más el contacto legal, no el contacto ilegal, ¿sabes? Una patada no es legal, pero a lo mejor un forcejeo, un hombro con hombro, un poquito ahí que se van braceando un poco, ok, ese es contacto más futbolero. Pero otra cosa es que no saques amarilla cuando la tienes que sacar, porque eso te termina marcando el partido y te puede marcar una eliminatoria, ¿no? Así que ya veremos qué sucede. Hay muchas cosas pasando en Can Barça, güey. O sea, de verdad, güey, está que las declaraciones de Julián Álvarez ahí dejando la puerta medio abierta una salida. Luego Laporta inventando su madre a todo el Madrid, que los 72 años que tenían o a ex socios, ex jugadores o ex canteranos, sí, eran canteranos del Real Madrid. Luego tienes, por otro lado, que salen los rumores de fichajes. Luego tienes en el Barça que Xavi, Font y todo esto, que luego que a lo mejor las elecciones se van a retrasar, que porque Siria metió una apelación en la justicia catalana y que a lo mejor procede. No mames, están pasando mil y un cosas, güey. No nos podemos concentrar solamente en el fútbol, pero ya veremos qué temas vamos abordando en los siguientes videos. Pero sin duda, orgulloso de este equipo. Intentemos que estén en una burbujita en estos momentos, que este tema de las elecciones ya termine, por favor, porque necesitamos a los jugadores concentrados en lo que tienen que concentrarse, que es el fútbol, que estos temas extracancha no hagan ruido. Por favor, necesitamos apoyarlos, que pasemos esta eliminatoria, que venga el parón de selecciones. Ahora sí, deseo con todo mi corazón un parón de selecciones. Imagínate cómo está el nivel de desgaste para pedir eso, porque siento que ahí ya estará de vuelta a lo mejor un Frenkie. Creo que Christensen no se recupera, pero probablemente Gavi ya esté de vuelta. Koundé, Valde, o sea, es que los necesitamos jugadores. Hay que entender que también tenemos 3 titulares de baja, y titulares importantes, por más de que algunos los intentes menospreciar. Hansi los tiene muy bien valorados, entonces hay que agradecer lo que está haciendo el equipo, hay que apoyarlo, y ya veremos todo lo que sucede, porque está caliente el tema Barça. En todos lados ya sabemos cómo es esto no para, hermanos.